Bueno, entonces recuerdan digamos, lo importante, así, más esencial de la clase pasada fue el hecho de que introdujimos un nuevo objeto, que es el tensor o la matriz de inercia, ¿no es cierto? El conjunto, una matriz de 3×3 que tiene información de cómo está distribuida la masa, digamos, relativa a los ejes fijos al cuerpo. ¿Está bien? Recuerdan, bueno, cómo era la expresión del tensor, o esencialmente, bueno, si la distribución ya sea a través de partículas o en forma continua, ¿no? La distribución de masa, una suma de partículas puntuales o una distribución continua de masa, la, la expresión del tensor era esta, ¿no es cierto? Las componentes K y L, estamos hablando, si quieren, así como pensamos componentes de un vector sobre los ejes, ¿no? Del sistema de coordenadas, bueno, acá estamos hablando de las componentes, si quieren, del tensor, ¿no? Relativas al sistema de coordenadas también, ¿no? Hablamos de estos K y L, toman los valores de 1 hasta 3, ¿no? Las tres coordenadas del sistema fijo del cuerpo. Bueno, y está expresado en términos, bueno, acá aparece ¿no? la delta de Kronecker, ¿no? Que sería la matriz identidad, si quieren, en forma de matriz. Y bueno, y acá las componentes del vector posición de la partícula referida al punto O, ¿no? O es el origen del sistema de coordenadas, bueno. Entonces, bueno, acá está claro, digamos, cómo el tensor depende de cuál es el sistema que estoy eligiendo, ¿no? En dos sentidos. Primero, que el origen, estos son los vectores relativos a ese origen, y bueno, y además estas componentes son las componentes sobre los ejes, ¿eh? Entonces, por supuesto, el tensor este depende, los números que uno tiene en el tensor este, en la matriz, dependen esencialmente de, bueno, del sistema de ejes que estoy tomando, ¿no? Origen y de orientación. Bueno, está claro, ¿no? Está la forma discreta, la forma continua. Y bueno, ¿para qué servía? Bueno, esencialmente para dos cosas importantes. Una, la energía cinética, ¿no? La energía cinética del cuerpo se podía escribir en términos de un término que era puramente de traslación. Esta es la velocidad de traslación del origen, ¿no? Del sistema de coordenadas que estamos usando, fijo al cuerpo. Acá hay un término mixto que involucra traslación y rotación. Bueno, y acá está el término de rotación, asociado a la rotación pura nomás, que es bueno, es donde interviene el tensor o la matriz de inercia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esencialmente por lo que está escrito acá, es muy conveniente, además de otras cosas, digamos, es muy conveniente elegir el origen del sistema de coordenadas fijo al cuerpo en el centro de masas, ¿no? Con lo cual esto inmediatamente desaparece y tenemos la energía cinética en la forma más compacta posible, ¿no? Un término de traslación, que ahora, bueno, es la velocidad del centro de masa, ¿no? Con la masa total. Y la parte de rotación con el tensor, bueno, y el tensor, recuerdan, cuando lo expresamos referido al centro de masa, no le poníamos ningún supraíndice, nada, ¿no? El famoso tensor que tenía. Bueno, y recuerda las formas posibles de escribirlo, ya sea con la convención de Einstein, acá sumadas, ¿no? La doble sumatoria, por estar repetidos los índices, acá estos dos K y los dos L, cada uno es una sumatoria, ¿no? Cada par de índices repetidos representa una sumatoria. O también, bueno, en forma matricial uno lo puede escribir también en forma compacta, ¿no? Definiendo el vector columna omega. Así que la parte de rotación, digamos, de la energía cinética la puedo escribir así, ¿no? De los omega transpuesto. Bueno, el teorema Steiner, recuerda, nos decía que si conocíamos efectivamente el tensor este en términos, ¿no? Relativo al centro de masas, si trasladábamos el sistema, sin cambiarle la orientación, ¿no? Lo trasladábamos, ¿está bien? A una posición nueva que estaba relativa al centro de masa, estaba dada en el punto O, ¿no? Quiso que relativo al centro de masa está dada por un vector A. Entonces, bueno, el tensor relativo a O ahora se podía escribir ¿no? Se podía escribir en términos del tensor relativo al centro de masas, más este término que era muy fácil, ¿no? De calcular. Involucra la masa total y el vector desplazamiento, digamos, el vector en que está desplazado el punto O respecto al centro de masa, ¿no? Sí, muy conveniente, ¿no? Es otra de las razones por la cual conviene conocer, digamos, el tensor relativo al centro de masa, ¿no? Cualquier otro es muy simple de calcular. ¿Está bien? Bueno, y después la utilidad también
del tensor de inercia aparecía cuando uno calculaba el momento angular, ¿no? El momento angular relativo a un punto fijo, digamos, en el sistema. Eso lo tenemos hecho mejor acá, ¿no? Un punto fijo relativo al sistema de laboratorio, ¿no? Al sistema S. ¿Está bien? Este de acá. Que por definición era así. Bueno, recuerda, habíamos escrito la velocidad de cada particulita, ¿no? En términos de la expresión esta, V0, la velocidad de O más omega R por I. Acá no estamos especializando en el centro de masa todavía. ¿Está bien? Y bueno, y la posición, la posición de la partícula es la posición del punto O y el vector más el vector relativo, ¿no? De la posición de la partícula al punto O. Bueno, y expandiendo y usando identidades, ¿eh? Nos quedaba finalmente que bueno, está acá, pero que no corregimos. ¿Está bien? Falta una masa acá, todavía no puse. ¿Está bien? Entonces fíjense que la componente de cualquier componente del vector L, momento angular S, ¿no? Relativo al punto O del sistema, al origen del sistema del laboratorio, tenía un término, fíjense que era esto era equivalente al momento, ¿no? de una partícula de masa m en la posición O y se mueve con velocidad VO, ¿no? Es como si toda la masa del cuerpo estuvieran en el punto de consideración. Y después, bueno, había estos dos, bueno, con una m multiplicando acá que falta, estas dos cosas medio complicadas, y después acá volvía a aparecer el tensor de inercia, ¿no? Y acá lo que aparecía esencialmente que las tres componentes estas se corresponden acá en la suma esta con, fíjense, la matriz esta, ¿no? de inercia multiplicada por el vector, si en columna, omega, ¿no? Las tres componentes del producto matriz de la matriz por el vector columna, me da un vector columna, bueno, las tres componentes son las que contribuyen a las componentes de este, ¿no? Además de las otras. Bueno, y de nuevo, la conveniencia, ¿no? De usar como origen, ¿no? El centro de masa, ¿no? Estas dos de acá desaparecen inmediatamente. Acá aparece, obviamente, el centro de masa, B de centro de masa. Y acá aparece el I relativo al centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, bueno, en ese sentido decíamos que el momento angular, relativo al origen del sistema de laboratorio, tenía una componente orbital, que era el movimiento de traslación, digamos, del cuerpo, más una componente, si quieren, intrínseca, un momento angular intrínseco, que era de la rotación del cuerpo, ¿no? Que es lo que llamamos spin, o intrínseco, ¿no? Lo llamamos L' para diferenciarlo del término orbital. ¿Está bien? Entonces, bueno, finalmente entonces el L lo escribimos como suma de un término orbital más uno intrínseco de spin, ¿no? Y después, bueno, finalmente obviamente el tensor esa de inercia era más simple si uno lo consideraba en los ejes principales, en los cuales es diagonal, ¿está bien? Sabemos que siempre el tensor este es real y simétrico, siempre es diagonalizable, o sea que habrá un sistema de ejes ortogonales en los cuales sus componentes son cero fuera de la diagonal, ¿está bien? Bueno, y habíamos visto esencialmente que un eje principal existía siempre si había, por ejemplo, un plano de simetría. Bueno, siempre existen los ejes principales, cualquiera sea el cuerpo, por más que no tenga ninguna simetría, ¿no? Pero si el cuerpo tenía un plano de simetría, por más raro que fuera, si había un plano en el cual tenía una simetría especular, bueno, un eje principal era cualquiera perpendicular a ese plano, ¿no? Y por supuesto los otros dos estarían contenidos en el plano. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso además, esa misma propiedad me decía que, bueno, que si el cuerpo además tenía una simetría de revolución alrededor de un eje, con lo cual cualquier plano que contiene al eje es un plano de simetría especular, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, bueno, claramente un eje principal es perpendicular a ese plano, pero bueno, como cualquier plano que lo contiene, ¿está bien? Es un plano de simetría, bueno, quiere decir que cualquier par de ejes perpendiculares al eje de simetría, no de revolución, son ejes principales. Además, por la simetría también, a los dos les corresponde el mismo valor, ¿no?
de la matriz. Y bueno, y por supuesto el tercer, que es el perpendicular a los otros dos, tiene que ser también un eje principal, ¿no? ¿Está bien? Y recuerda además que cuando teníamos los ejes principales, digamos, en general, la, la interpretación de los valores estos es muy simple, ¿no? Está asociado a cómo está distribuida la masa alrededor del eje que estoy considerando, ¿no? Por ejemplo, el I1, el valor tiene que ver, esencialmente, es la suma de las masas por la distancia al cuadrado de cada una de esas masas al eje de rotación, ¿eh? Al eje X1, ¿ya? Lo mismo con cualquiera de los otros, ¿no? ¿Está bien? Así que era fácil también de interpretar en ese sentido. Bueno, acá lo que decíamos, ¿no? Las dos componentes, la parte orbital y la parte de spin, ¿eh? Para el momento angular. Y esta parte, bueno, es muy simple. Matricialmente no es otra cosa que el producto de la matriz por el vector, ¿no? Columna omega. ¿Está bien? ¿Está claro, no? Pero es más o menos, bueno, lo que está escrito acá, ¿no? En general la parte orbital es esto. ¿Está bien? La matriz esta. Si no estuviera escrito en términos de los ejes principales, sería esto. ¿Está bien? Daría estos componentes. Pero en los ejes principales, fíjense que es muy simple, ¿no? La matriz es diagonal. Así que el producto matricial me da simplemente que el L'1 es I1 por omega 1, el L'2 y 2 omega 2, y L'3 y 3 omega 3, ¿no? O sea, las cuentas son muy, muy simples. Bueno, entonces empezamos con, digamos, la parte nueva, digamos, de la clase de hoy, digamos, que sería esencialmente la parte dinámica, ¿no? Fíjense que ya a esta altura tenemos la expresión de la energía cinética, ¿no? En términos de, si quieren, las coordenadas generalizadas naturales del problema, que serían la posición del centro de masa, ¿no? Y los ángulos de Euler, ¿no? Serían las 6 para un sólido, digamos, que no tiene vínculos, que se puede mover en cualquier dirección, rotar en cualquier sentido, digamos. Las coordenadas generalizadas serían esencialmente las 3 coordenadas del centro de masa, ¿sí? Cartesiana o la que quieran, más los 3 ángulos de Euler, ¿no? Que me dan la orientación del cuerpo. En términos de las cuales puedo escribir, en términos de eso y sus derivadas temporales, ¿no? Puedo escribir la energía cinética. Y por lo tanto, por ejemplo, las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Directamente. Bueno, por eso vamos a postergar un poquito eso. Vamos a ver primero las ecuaciones que se llaman de Euler, ¿sí? Que son esencialmente la evolución del momento angular, ¿sí? Que ya sabemos, digamos, de Newton, ¿no? La evolución del momento angular de un sistema de partículas, el sólido, por supuesto, es un sistema de partículas, ¿sí? Es igual, bueno, al torque externo aplicado, ¿no? Recuerda, estamos hablando del momento angular relativo al sistema S, ¿no? El que habíamos visto respecto al origen del sistema de laboratorio, ¿no? Eso. Entonces, bueno, sistema inercial, no hay ningún problema, derivada de L respecto de T, variación del momento S angular, es igual al torque externo, ¿no? Bueno, vimos nosotros que ese momento angular lo podemos escribir como una suma de una parte orbital más una de rotación pura, una intrínseca de spin, digamos, cuando consideramos, ¿no?, relativo todo al centro de masa. ¿Está bien? Y bueno, entonces, y que esta parte L', bueno, la podemos escribir así si quieren matricialmente, o si ya expresado en los ejes principales, como habíamos visto acá arriba, ¿no? Acá, las 3 componentes son estas, ¿no? Sobre los ejes principales. O sea, I1 omega 1 en la dirección del eje 1, I2 omega 2 omega 2, bueno, y esto, ¿no? Bueno, la parte orbital, recuerdan, es decir, este momento angular orbital era la X, ¿no?, del centro de masa, producto vectorial por mv del centro de masa, o sea, por el P total, ¿no?, cantidad de movimiento total del cuerpo. También de traslación, ¿no?, el P.
m por b del centro de masa. Bueno, y entonces, bueno, justamente, explícitamente esta derivada no es otra cosa que la derivada de esto, y que si uno lo hace explícitamente, bueno, es x punto vector p más x vector p punto, ¿no? Por supuesto, x punto es la velocidad del centro de masa, es paralela a p, por lo cual el producto vectorial da 0, ¿no? Y entonces solo queda esto, y además p punto no es otra cosa que la fuerza externa aplicada sobre el cuerpo, ¿no? O sea que, bueno, un poco lo que ya sabemos, ¿no? La parte orbital, digamos, de estos es simplemente el momento de la fuerza externa, ¿no? El torque de la fuerza externa, relativo al mismo punto en el que está calculado el momento orbital, ¿eh? Está claro, eso, bueno, eso es física 1, digamos, ¿no? No hay ningún... Entonces, fíjense que, digamos, si esto de acá es simplemente el torque externo, de la fuerza externa, ¿está bien? Fíjense, no es este mismo, ¿eh? ¿Está bien? Este es fíjense, es la fuerza total externa, fuerza neta externa, porque es la que me define el P punto, pero calculada como si estuviera aplicada al centro de masa, ¿no? ¿Eh? ¿Está bien? El torque externo en realidad hay que ver en qué punto está aplicada cada una de las fuerzas cuya suma total da esta, ¿está bien? Y calcular el torque relativo, digamos, considerando la posición del punto en el que está aplicada la fuerza, ¿eh? ¿Está bien? Obviamente, el torque hay que sumar apropiadamente cada fuerza externa, no neta, digamos, cada una de las fuerzas que la componen, y teniendo en cuenta el punto en el que están aplicados, ¿no? La posición, el vector posición del punto en el que está aplicada la fuerza. Eso me da el torque externo. Este de acá no es eso. Esto es la fuerza neta total, independientemente de dónde esté aplicada, pero calculado este torque como si estuviera en el centro de masa, ¿no? O sea, fíjense cómo es, digamos, esta parte es la que hace variar el momento angular orbital por sí sola, ¿eh? Mientras que ¿eh? El total, bueno, depende efectivamente del torque correcto, ¿no? Distribuido con la distribución apropiada. Bueno, pero entonces, bueno, de esta ecuación de acá, fíjense, esto de acá es X centro de masa por la fuerza externa, ¿está bien? Y la suma esta es el K o sea que la variación de la parte orbital, la parte intrínseca, si quieren, ¿eh? La parte orbital, la parte de spin, la parte intrínseca, esta sola, no es otra cosa que el K menos ¿no? Paso esto para el otro lado. O sea que si quieren, ¿no? El que está acá. El dL', siempre respecto a ese, ¿no? O sea, es la contribución al momento angular respecto al origen del sistema de laboratorio, pero la contribución de la parte intrínseca, la de spin, ¿no? La de la rotación del cuerpo, el cambio de orientación de sus ejes. Bueno, y entonces se puede escribir así, el K externo, que lo habré calculado de una manera, pero al cual le resto este término de acá, que sería la parte orbital, ¿no? Y que es algo, bueno, que es algo, fíjense que es algo que es conocido, porque tengo que saber cómo están distribuidas las fuerzas externas, ¿no? Para calcular esto, bueno, entonces también puedo calcular esto trivialmente. Entonces fíjense que lo que hace variar esta parte de spin del momento angular es un torque modificado, digamos, ¿no? Es este al cual le he restado la parte, el K', digamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora nos fijamos esto, ¿no? Porque nos interesa cómo cambia esto, que es Entonces, bueno, fíjense, acá viene algo que ya lo usamos, ¿no? Cuando hablamos de sistemas no inerciales, ¿no? Que si tenemos la variación de un vector calculada, ¿no? Relativa al cómo cambia ese vector, digamos, cuando lo consideramos no en un sistema inercial, digamos, el sistema de laboratorio, por ejemplo, lo podemos escribir como cómo está cambiando ese vector, pero relativo a un sistema que está fijo en este caso al cuerpo, ¿no? Un sistema que en general no es inercial, ¿no? Está acelerado. Más, digamos, una parte que tiene que ver con cómo el sistema ese está cambiando su orientación, ¿no? Esto me dice cómo cambia por unidad de tiempo la orientación del vector
solo debido a la rotación del sistema. Fíjense, imagínense, ¿no? Si el vector este fuera un vector que en el sistema S', el sistema móvil, digamos, estuviera fijo, esto no cambiaría, ¿está bien? Mientras que, visto del sistema S, el vector está cambiando porque está rotando, ¿no? Está fijo en el sistema móvil. Entonces, bueno, cambia su orientación de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá en general el L' no está fijo en el sistema C', está cambiando, ¿no? Sus componentes sobre los ejes 1, 2 y 3 están cambiando. Así que esta parte de acá, fíjense que es esto, ¿no? Por definición. Cómo están cambiando las componentes de L en el tiempo, de L', ¿no? Pero las componentes medidas en el sistema S'. ¿Está bien? Ok. Y esto de acá, bueno, esto es el producto vectorial de omega, que de nuevo, si lo escribo como un vector en sus tres componentes 1, 2 y 3, producto vectorial con L' en sus componentes 1, 2 y 3. ¿Eh? Que recuerden que en términos del tensor diagonalizado son estos, ¿no? Si los tres ejes estos son los principales, el tensor es diagonal y los L' son estos, ¿no? Y 1 omega 1 y 2 omega 2. ¿Está bien? Entonces fíjense, estos de acá, los L' 1, 2 y 3, son y 1 omega 1, ¿no? Y estos acá, ¿no? Entonces, bueno, reemplazo, donde dice L', reemplazo esto y 1 omega, ¿no? Y omega, que corresponda, y hago esta cuenta. ¿Eh? Fíjense, esto es lo que es igual, esto es lo que es igual al K al torque modificado, ¿no? Al cual le resté. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, simplemente es reemplazar donde dice los L', poner los I por omega correspondientes. ¿Eh? Y fíjense, bueno, acá claramente es esto, ¿no? El derivado. Entonces, fíjense, acá tenemos las tres componentes de esta ecuación. Cuando uno desarrolla, bueno, esto ya está desarrollado, no hay que hacer nada. Este de acá es I1 por la derivada de omega 1, ¿no? Por supuesto, el I1 es constante en el sistema, así no cambia nada. Lo que cambia es el omega, ¿no? Las componentes de omega sobre los ejes. Bueno, y el producto fíjense, aparece, bueno, cuando hago un producto vectorial, bueno, la componente 1, digamos, corresponderá a productos de componentes 2 y 3, ¿no? El producto vectorial, ¿no? ¿Está bien? Que involucran, fíjense, aparecen los omegas por omegas. ¿Eh? Entonces, bueno, si uno desarrolla este producto vectorial, no hay ningún misterio, tiene estas ecuaciones. ¿Eh? Entonces, fíjense que ya tenemos ecuaciones de evolución de digamos, de las velocidades angulares, ¿no? Cómo cambia la velocidad angular, ¿está bien? En términos de estos torques modificados. Fíjense que lo que hicimos fue escribir las ecuaciones de movimiento, o sea, la ecuación de evolución del momento angular en el sistema de laboratorio, ¿no? ¿Eh? Pero lo expresamos todo en términos de componentes de la velocidad angular, digamos, y de los torques, en el sistema fijo al cuerpo. ¿Eh? Si quieren, pero finalmente lo que estamos resolviendo es la variación del momento angular relativo al sistema de laboratorio, ¿no? En particular la de la componente intrínseca, que es la que me da información sobre la variación del momento, de la velocidad angular, ¿no? Del cambio de la velocidad angular. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, bueno, acá ya tenemos ecuación de evolución, si quieren, de una, de las... Fíjense que son ecuaciones acopladas todas, ¿no? Está bien, en general son complicadas, pero bueno, ya, por ejemplo, si escribiéramos, como ya sabemos, las componentes de la velocidad en términos de los ángulos de Euler, ¿eh? Recuerden que teníamos esas expresiones. Entonces, bueno, fíjense, acá nos aparecen ecuaciones de evolución de los ángulos de Euler, ¿eh? De la orientación del cuerpo en función de, bueno, de cómo estuvieran aplicados los torques, ¿no? Este torque modificado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, son convenientes estas ecuaciones. Bueno, ahora seguimos un poquito, vamos. Bueno, eso es lo que está básicamente acá.
lo que se llama ecuaciones de Euler, ¿no? Acá está hecho lo que vimos recién, están en los apuntes. ¿Está bien? Esas ecuaciones de Euler. Bueno, entonces, bueno, esas si quieren serían las primeras ecuaciones dinámicas que tenemos para el cuerpo rígido, que son convenientes, por eso las presentamos. Muchas veces son preferibles usar estas a usar las ecuaciones de Lagrange, ¿está bien? Pero bueno, ahora vamos a ver una construcción, vamos a estudiar, fíjense, ¿no? Acá en estas ecuaciones de Euler, lo que aparece acá son estos torques modificados, ¿no? Bueno, vamos a considerar, a estudiar cómo se mueve la dinámica general de un cuerpo genérico, ¿no? Sólido, pero que se mueve sin fuerzas aplicadas. ¿Está bien? En particular, me interesa que estos torques acá sean cero, ¿no? ¿Qué pasaría? Fíjense, ¿no? Fíjense una cosita también, ¿no? Que si... No sé, lo tengo acá, ¿no? Este era el torque modificado, era el torque efectivo que estaba aplicado al cuerpo, menos este, ¿no? Donde estará la fuerza externa, como si estuviera aplicada al centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense qué pasaría si, por ejemplo, si el cuerpo estuviera cayendo libremente en la gravedad homogénea, ¿no? O sea, acá cercano a la Tierra, ¿no? Cerca del piso. Agarro un sólido y lo tiro al aire. ¿Está bien? Fíjense, en ese caso la única fuerza externa aplicada sería el peso. ¿Está bien? Y por ser la gravedad esa uniforme estaría además aplicada en el centro de masa, el peso, ¿no? Entonces, bueno, el torque externo a este sería igual a este. ¿Eh? La única fuerza sería el peso y este sería, esto es exactamente lo que es esto, el torque, ¿no? De esa fuerza. O sea que ese cuerpo, digamos, libre, cayendo libremente, ¿no? Moviéndose en el campo gravitatorio, en cualquier forma que se mueva, ¿no? Yo lo puedo tirar para cualquier dirección, digamos, una parte. Se puede seguir, digamos, ¿no? La parábola, lo que quiera, una recta. Cualquier movimiento que tenga, libre en la gravitación, bueno, este torque sería cero. ¿Eh? Entonces, para el cambio de orientación de sus ejes, si está cayendo libremente la gravedad, la gravedad uniforme no tiene influencia, ¿no? En la orientación de los ejes. Solo el hecho de haberle dado alguna condición inicial, bueno, y la dinámica propia, que puede ser complicada, que me dan estas ecuaciones. Fíjense, a pesar de que estos sean ceros, son ecuaciones acopladas. Al cambio de la componente 1 de la velocidad, contribuyen estas dos. Y así, ¿no? De una contribuyen las otras dos. ¿Sí? Fíjense, si los momentos de inercia son todos distintos, estos números no son cero. ¿Está bien? Entonces tenemos ecuaciones acopladas que nos dan en principio una dinámica relativamente compleja, ¿no? Entonces, bueno, estudiémosla de una manera genérica, ¿no? Para un cuerpo genérico, o sea que tiene tres momentos en general distintos, donde ninguno de estos es cero, ¿no? Ninguna de estas restas es cero. Entonces, bueno, para eso, si quieren, hay una construcción conceptual que es útil, que se llama esta la de Poinsot. Fíjense que usa esta condición. Imaginémonos, por ejemplo, que el cuerpo está libre de fuerzas, ¿está bien? Lo podemos pensar de dos maneras, ¿no? Si está libre de fuerzas, realmente ni siquiera está cayendo, digamos, no hay siquiera gravedad, digamos. Entonces, bueno, obviamente el centro de masa se mueve con velocidad constante, ¿no? ¿Está bien? Entonces nos sirve como un sistema inercial y para considerar el movimiento relativo al centro de masa, ¿no? Entonces ponemos nuestro sistema de referencia en el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso la única energía que hay es la de rotación. ¿Está bien? Es esto. Y el momento angular total corresponde solo al intrínseco, no hay momento orbital, ¿no? El L total es este. ¿Está bien? Y por supuesto se conservan los dos, tanto la energía cinética como el momento angular son constantes, ¿no? ¿Está bien? No va ninguna fuerza. Después, bueno,
en el caso del sólido que está cayendo, digamos, en la gravedad uniforme, está bien, obviamente, el centro de masa ya no es un sistema inercial, ¿no? Pero recuerden, ¿no? El famoso problema del ascensor de Einstein, ¿no? Si en caída libre, digamos, en un sistema de referencia, ¿no? Que está cayendo libremente en la gravedad uniforme, uno lo puede considerar inercial en el sentido, ¿no? En el sentido de que si uno deja una partícula suelta, la partícula se va a quedar quieta ahí. Si le da una cierta velocidad, se va a mover con velocidad constante, ¿no? Relativo al sistema cayendo. O sea que el sistema de caída libre también, en ese sentido, es un sistema inercial, así que podemos hacer las mismas consideraciones, ¿no? Para cuando describimos la dinámica desde ese sistema. ¿Está bien? Obviamente desde afuera no, pero cayendo en el ascensor, digamos, podemos hacer esta misma disquisición, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, para cualquiera sea los casos vale esto, ¿no? El hecho de que tenemos este objeto, que es la energía cinética de rotación, que es constante, y el momento angular que sería el intrínseco, el spin, que también es constante, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, bueno, dos cosas. Primero, que esto se escribe así, ¿no? Recuerdan cómo se escribía la energía, el omega transpuesto por la matriz I por el omega, como vector columna. Que bueno, en el caso de ser la matriz diagonal, es esta la expresión, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo con el L, ¿no? Que ya también en la matriz, en los ejes principales, es esta, ¿no? Diagonal, y bueno, y el L es este, lo que habíamos visto recién. Bueno, y hay una relación entre ellos que fíjense, ¿no? Que si multiplico el L, lo multiplico escalarmente por el omega. Acá me aparece I1 omega 1 cuadrado más I2 omega 2 cuadrados más I3 omega 3 cuadrado, ¿no? Que es justo lo que está acá. O sea, le agrego el 1 medio y tengo la energía cinética, ¿no? O sea, la energía cinética es esto acá también. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos estas dos relaciones. Y fíjense, si acá, esta relación la divide por la energía cinética, la constante energía cinética, ¿Mm? Fíjense que la puedo escribir así, ¿no? Bueno, de este lado queda un 1, ¿no? Y acá, bueno, si queda dividiendo el t, pero te pasa de un 2, aparece dividiendo un 2t, y bueno, y puedo pasar dividiendo al divisor los sigues, ¿no? Lo puedo escribir así, está acá. Es la misma relación de acá arriba. ¿Eh? Entonces fíjense que esto tiene la forma de un elipsoide, ¿no? Geométricamente. Si uno piensa un espacio de ejes velocidades angulares, ¿eh? Lo llamo omega 1, omega 2, omega 3, le pongo un sombrerito acá, para indicar que estos son ejes, ¿no? De velocidad angular, que no son la velocidad propiamente, no es el omega, la velocidad angular propiamente dicho, sino son ejes, ¿sí? Que pueden tener cualquier valor, ¿no? Que son obviamente paralelos al eje 1, al eje 2 y al eje 3, ¿no? Pero que se miden en unidades de velocidad angular, nada más. Bueno, fíjense que en ese caso, estos serían los cuadrados de los ejes, ¿no? De los semiejes del elipsoide. ¿Está bien? O sea, bueno, puedo imaginar que un elipsoide con semiejes dados por esto, ¿no? La raíz cuadrada de cada uno de estos. En la división 1, 2 y 3. Bueno, a este se lo llama el elipsoide de inercia, ¿no? Está conformado está definido esencialmente por la parte que es común a todas es la energía cinética, pero después lo que identifica cada eje es la componente de la matriz de inercia, ¿no? ¿Está bien? Esto se lo denomina el elipsoide de inercia. Este, este elipsoide está, o sea, está definido en el espacio de 3 dimensiones donde tenemos construido el cuerpo, o sea, se puede pensar Sí, así o hay... Ah, bueno, sí, los ejes son los mismos, si querés, las direcciones de los ejes son las mismas, sí. Lo que pasa es que es un espacio abstracto, es un espacio de velocidades angulares, si querés. Cada eje no mide distancias, no mide metros, mide claro, eh, radianes sobre segundo, digamos, ¿no? claro, Si querés. eso no Pero quiere nada decir más que eso. Sí, que el elipsoide tiene los mismos ejes que... claro, sí, sí. Ah, O sea, sí, geométricamente sí. Sí, porque todo esto está referido a los ejes 1, 2 y 3, ¿no? ¿Está bien? La omega lo estamos viendo
Estas son las componentes 1, 2 y 3. Y acá estamos poniendo ejes que coinciden con esos, pero que, bueno, tienen otra unidad de medida, si querés. Y este elipsoide es un objeto abstracto, ¿no? ¿Está bien? Uno ve un cuerpo, una piedra, digamos, que tiene insertada, tiene un sistema de referencia, ejes 1, 2 y 3, eso es una cosa. Y acá lo que ves es un elipsoide, una cosa muy simétrica, ¿no? Está bien, con 3 ejes Sí, principales. totalmente. Pero bueno, vos te lo dibujás sobre el mismo sistema, pero tenés que tener en cuenta que son dos cosas distintas. ¿Eh? Pero está bien, está representando, en cierto sentido, este elipsoide de inercia es una representación del cuerpo. ¿Eh? Fíjese, un cuerpo cualquiera, por complicado que sea, una piedra que no tiene ninguna simetría, siempre tiene 3 ejes principales en los cuales el tensor es diagonal. Entonces, bueno, podemos definir un elipsoide de inercia para esa piedra asimétrica, digamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno después, si quiere, uno en forma abstracta se imagina el movimiento en términos de elipsoide de inercia, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hace Poisson, no? Fíjense, ¿no? Entonces, lo que hacemos es esto, definimos una función de velocidades angulares, ¿no? ¿Está bien? De las 3 velocidades angulares, que es esencialmente esta, ¿no? La misma que tenemos acá. Pero acá, si quieren, esta función que definimos está evaluada en los valores de la velocidad angular que tiene, ¿no? Omega 1, omega 2 y omega 3. Acá no, acá estamos definiendo una función genérica para cualesquiera valores. ¿Eh? Si uno esta función lo evalúa en los valores verdaderos, omega 1, omega 2 y omega 3, esta función vale 1. ¿Eh? Lo que está acá. ¿Entiende lo que digo, no? Así como definimos 3 ejes que miden unidades de esto, bueno, para ese espacio definimos una función. ¿Eh? De los valores de las coordenadas en ese espacio. Bueno, que si no la especializan en los valores reales de la velocidad angular, bueno, le da 1 esa función, está definida para que sea así, ¿no? Pero bueno, digamos, vista como función, uno la puede, estas son las variables de la función, las coordenadas de ese espacio particular, y entonces uno puede operar sobre las funciones, por ejemplo, derivarla, ¿no? Si uno la deriva, por ejemplo, esta función, la derivada de la función respecto de la variable omega virgulita 1, digamos, ¿no? Esto de acá. La derivada de ese sería, bueno, la derivada de esto es 2. El único que contribuye es este de acá, es 2 omega 1 sobre esto, sobre 2t, ¿no? O sea, es esto que está acá, ¿no? La derivada de esto respecto de la coordenada esta da esto. ¿Mm? Bueno, y evidentemente derivada de omega 2 daría lo mismo con 2, y 2, ¿no? Simplemente el I2 por omega 2. Bueno, la derivada de omega 3 da I3 por omega 3, todo sobre t, ¿no? Entonces fíjense que esto de acá, si ahora de nuevo lo evaluamos, esta derivada la evaluamos en el valor de la velocidad angular verdadera, acá ponemos omega 1, está la coordenada esta, fíjense que me da I1 omega 1, que es la componente L1, ¿eh? Está acá, ¿está bien? Y entonces lo que me da, si quieren, el gradiente, cuando tomo el gradiente de esta función, o sea, la derivada respecto de cada una de sus coordenadas, cada una de ellas me da el L correspondiente sobre una constante, T. ¿Mm? Entonces, si quieren, el vector gradiente en ese espacio me da esencialmente el vector L dividido una constante. ¿Está bien? O sea que, en otras palabras, el gradiente de esta función evaluada en el valor de las velocidades angulares me da L, el vector L, salvo el factor constante este, ¿no? Pero bueno, justamente esta es la función, fíjense, esta es la función que evaluada en las velocidades me da 1, ¿no? ¿Está bien? Y su derivada, evaluada en las velocidades, me da su derivada, su gradiente, si queremos, ¿no? Evaluada en las velocidades me da el vector L, básicamente, dividido T, ¿no? Entonces, ¿eso qué me está diciendo geométricamente? Esta función evaluada en la velocidad me da el elipsoide de inercia, ¿no? La figura del elipsoide.
Y el gradiente de la función evaluada también en la misma velocidad me da el L, ¿no? O sea, recuerdo, ¿no? Si tomo el gradiente de la función que me define, ¿no? Un objeto cualquiera, una superficie en el espacio, ¿está bien? No, esta función me define una superficie en el espacio. El gradiente de esa función, recuerda que me daba la normal, ¿no? A la superficie. ¿Está bien? Entonces fíjense que lo que me está diciendo esto es que, digamos, el elipsoide si tomo el plano tangente en un punto cualquiera, un punto de valores omega 1, omega 2, omega 3, ¿no? Eso me da, el plano tangente ese tiene como normal la dirección del L. ¿Eh? ¿Está bien? Un poco lo va a ver si está acá, lo que está dibujado acá, ¿no? Tengo el espacio de ejes omega 1, omega 2, omega 3. Este sería el elipsoide, ¿no? ¿Está bien? O sea que el omega está sobre algún punto del elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y si tomo un plano tangente en el punto donde está el omega, digamos, el elipsoide, tomo el plano tangente, el punto del omega verdadero, ¿no? Fíjense, ese plano tangente, su normal tiene la dirección de L. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, pero sabemos que L es constante, ¿no? Es un vector constante. O sea que el plano es un plano que está fijo al espacio inercial, ¿no? ¿Está bien? Y lo que sí sabemos también es que el omega puede estar cambiando, de hecho está cambiando, uno se imagina que el cuerpo está rotando, su omega también está cambiando, ¿está bien? En general. Entonces, bueno, pero el omega siempre que toque, digamos, el elipsoide, primero, el omega siempre va a estar en algún punto del elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Y cualquier punto del elipsoide que toque el omega, el plano tangente que pasa por ahí tiene su normal paralela a L. ¿Está bien? O sea que siempre donde esté pasando el omega, ¿está bien? El plano que le va a corresponder va a estar fijo, ¿no? Porque, de nuevo, porque el L es fijo, la orientación de este plano no puede cambiar, porque siempre es perpendicular a L, que es un vector constante. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que en realidad la interpretación correcta es decir que este plano está fijo, efectivamente, y lo que se está moviendo, si quieren, es el elipsoide. El elipsoide siempre está moviéndose sobre este plano, ¿está bien? De manera tal que el punto de contacto con el plano, siempre, que va a ser el punto donde está la velocidad angular en ese momento, ¿eh? Va a ser tangente, va a ser, el elipsoide va a ser tangente a ese plano, ¿no? Va a estar tocándolo como está acá, visto en perspectiva, ¿no? Acá sería más claro. Entonces, en realidad, lo que se está moviendo es esto, ¿no? El elipsoide se está moviendo. Se está moviendo cuando el omega va cambiando, ¿no? De manera tal que siempre el elipsoide sea tangente a este plano fijo. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está claro esto o medio...? Tengo una pregunta que tiene más bien con las hipótesis que vos tomaste para armarte el elipsoide. O Sí. sea, vos habías supuesto que no había fuerzas externas aplicadas al centro de masa, ¿no? No, ninguna fuerza. No hay torque, ¿no? Lo No que, hay torque. lo que esencial es que no hay torque, sí. Y yo ahí, Para eso por se ahí lo que no conserva me el cierra L. es por qué, o sea, cómo puede ser que las velocidades varíen, o sea, el omega varíe si no hay torque de ningún tipo. Y bueno, no, pero el L se mantiene constante, ¿no? O sea, lo que Sí, no varía es L, pero el omega, fíjate que el L está relacionado con el omega a través del tensor de inercia, ¿no? El L sí, es I por omega, ¿está bien? ¿Está bien? ok, Pero, ok. eso te da, esa te da las componentes de L, si querés, en un sistema que se está moviendo en general.
Está Entonces, bien. las componentes, si querés, de L están cambiando. L1, L2 y L3 están cambiando. Lo que no cambia es el vector en el espacio, ¿no? En el sistema de referencia del laboratorio, ¿no? Sí, Vos ves un vector fijo en el laboratorio, pero lo estás observando de un sistema que se está girando, vos el vector lo estás viendo moverse de una manera complicada. sí, ¿Está bien? sí, 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 ahí entendí. Bien, sí. Entonces, bueno, fíjate, acá lo que está pasando es que está cambiando los ejes 1, 2 y 3, que son los del elipsoide, ¿eh? Moviéndose con el cuerpo, son los ejes justamente 1, 2 y 3 que se están moviendo, pero la representación geométrica en términos de elipsoide es que ese elipsoide siempre está en contacto con el plano, justamente el punto donde pasa el omega. ¿Está bien? Fíjense además de eso, ¿no? Que justamente como este está girando, ¿no? Con omega, esta es la velocidad angular de rotación del cuerpo, de los ejes, del elipsoide, de todo, ¿no? Y fíjense que justo siempre toca el punto de contacto, por definición, ¿no? El omega está sobre el elipsoide, su punta, digamos, siempre está sobre el elipsoide, ¿eh? Es lo que define el elipsoide, justamente eso, ¿no? Que las componentes del vector omega satisfacen que están sobre un elipsoide. O sea que por definición es así. Y además vimos recién que el plano tangente en la posición en que está el omega, el elipsoide, es normal, tiene su normal paralela a él, o sea, está fijo. El plano este está fijo en la orientación, no puede cambiar. Entonces lo que está cambiando es la orientación de omega y todo. Pero fíjense, como el elipsoide este, el punto de contacto pasa justo del omega por ahí, en realidad ese punto de contacto está quieto instantáneamente. Es un punto, ¿no? Justamente está rotando, ese punto no se traslada en el plano, no está friccionando el plano. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, es un punto que está rotando instantáneamente, está un punto fijo, quieto instantáneamente, ¿no? O sea, el elipsoide rota sin deslizar sobre el plano fijo. ¿Eh? Entonces fíjense que por complicado que sea el movimiento, siempre va a estar representado por un elipsoide que rota sin deslizar sobre este plano fijo. ¿Está bien? Pero además hay una condición más, ¿m? Todavía que la limita el movimiento. Fíjense que es esta, ¿no? Acá se ve bien en este caso. Fíjense cuánto vale la distancia, por ejemplo, del origen del elipsoide al plano, que sería esta distancia de acá. ¿Eh? Fíjense que no es otra cosa que la proyección de omega. Estamos en un espacio que mide velocidades angulares, ¿no? La distancia la medimos en velocidades angulares, ¿no? Si quieren. Entonces, bueno, esta distancia es la proyección del omega sobre la dirección del L. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Qué es esto de acá? Omega escalar la dirección, o sea, el vector dividido su módulo, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense que por definición el omega escalar L me daba 2 veces la energía cinética, ¿no? ¿Está bien? Si hacen el producto escalar de todo, me da 2 veces la energía cinética. O sea que esta distancia de acá es esto. Y esto es fijo, esto es constante. La energía cinética es constante, el L es constante. Vector constante, su módulo también, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto es un constante. Eso me dice entonces que el movimiento S, además tiene que cumplir que la distancia del centro del elipsoide al plano se mantiene constante. ¿Mm? Entonces, bueno, eso me permite representar el movimiento del elipsoide, ¿no? Está constreñido a hacer siempre eso. A, digamos, a desplazarse, ¿no? En contacto con el plano sin deslizar, rotando sobre el plano sin deslizar y manteniendo fija la distancia esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que está rotando efectivamente en estas condiciones acá, ¿no? Y el elipsoide tiene los 3 ejes distintos, o sea, acá lo estoy viendo desde un lado, digamos, pero en cuanto esto rote, se va a ensanchar o se va digamos, a afinar el elipsoide, ¿no? Porque los ejes son distintos. Visto de un lado es así, pero visto de otro lado es más ancho o más fino, ¿eh? Dependiendo de cómo sea la relación de ejes, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si está girando así y ahora se hace más fino, de alguna manera, o por ejemplo,
Entonces tiene que moverse, digamos, cabecear, digamos, cambiar su orientación para mantener la misma distancia al plano. ¿Está bien? Entonces, entonces el movimiento, ¿cómo tiene que ser? Fíjense cómo sería esto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, fácil imaginarse un huevo, ¿no? Moviéndose sin deslizar sobre una mesa, ¿no? ¿Está bien? Con un punto de contacto. Entonces, bueno, fíjense que eso puede cabecear, ¿está bien? Puede cabecear, puede girar alrededor puede hacer esto, ¿no? Puede hacer esto, el huevo, digamos, una cosa así. Pero las condiciones esas, además de mantener esto constante, me limita el movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el elipsoide fuera de revolución, ¿no? O sea, tuviese un eje de revolución alrededor del cual fuera asimétrico, ¿no? Eso sería el caso si, por ejemplo, el caso de un cuerpo con simetría de revolución, ¿no? Recuerdan que tiene el eje principal es el eje de revolución y después tiene los otros dos ejes principales que son simétricos, ¿no? Tienen el mismo valor. Por ejemplo, el I1 y el I2, ¿no? Ahí tendríamos un elipsoide que sería de revolución. Tendría siempre esta misma forma, por ejemplo. Por más que gire alrededor de omega 3, alrededor del eje 3, siempre vería la misma forma, ¿no? ¿Está bien? En las direcciones 1 y 2 es simétrico. Entonces, bueno, fíjense que en ese caso, eh, ¿cómo sería el movimiento del elipsoide? Fíjense que tiene que moverse, ¿no? Sobre el plano este, rotando, digamos, sin deslizar y manteniendo constante esta distancia. ¿Está bien? Fíjense que la única manera de que eso sea posible, siendo que esto es de revolución, es que esto, digamos, que el- el objeto este se mantenga siempre con la misma inclinación respecto al plano. ¿Eh? Una circunferencia te dibuja, ¿no? Claro, te Eso. dibujo una circunferencia, claro. Si vos ves Ahí, Fernando, si querés, encontré un GIF que por ahí, si Ah, querés, comparte en el chat, así, dale, no sí, sé si sí, es sí, sí. correcto, pero por Dale, ahí sí. ayuda un poco. No, seguro, la visualización, claro, sí, 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 es muy bueno. Entonces, bueno, fíjense que en ese caso, el- esto estaría, digamos que, bueno, si lo pueden ver en el GIF mejor, ¿no? Estaría describiendo una circunferencia, ¿no? De hecho, por supuesto, el punto este ¿cómo se dice? Es instantáneo, ¿no? O sea que este punto se está moviendo también. ¿Está bien? Esto está girando. Entonces, fíjense que el punto de contacto en el plano va a describir una curva, ¿no? Si el punto ese lo voy siguiendo a medida que transcurre el tiempo, va describiendo una curva en el plano, ¿no? La va pintando, digamos, a medida que se mueve. ¿Está bien? Entonces uno puede, en este caso, un sólido de revolución, la curva que dibuja es un círculo, ¿no? ¿Está bien? Si no sería la cosa más complicada. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? Lo que se llama la polodia. La polodia sería el dibujo que queda del punto de contacto sobre el elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Y la herpolodia es lo que dije recién, ¿no? Lo que dibuja sobre el plano, ¿no? Que tiene un poquito más de sentido. Bueno, ese es un... Bueno, hay otra representación también geométrica que en lugar de ser con ejes abstractos en un espacio de velocidades angulares, dígame por el chat, no lo puedo, no lo tengo activado No, cuando, no, cuando estoy compartiendo. Ah, mandé los GIFs nomás. está perfecto, gracias. No, pensé que era alguna consulta, algo. Cualquier consulta, háganmela en voz alta, digamos, por favor, así. Bueno, entonces fíjense, hay otra construcción geométrica también que se piensa de igual manera, ¿no? En ejes
de un espacio abstracto que mide momentos angulares, ¿eh? Así como el otro medía velocidades angulares, bueno, estos momentos. Y son ejes que son los mismos 1, 2 y 3 de los ejes principales del cuerpo, ¿no? Pero bueno, ahora midiendo estas cantidades, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense, bueno, para empezar, de nuevo, la constancia del L, ¿no? En particular la constancia de su módulo al cuadrado, ¿está bien? La puedo escribir así. Entonces, fíjense, por más que las componentes de L están cambiando en el sistema móvil, ¿no? Sus proyecciones son diferentes a medida que pasa el tiempo en general, su suma al cuadrado tiene que ser una constante, porque da el módulo de L al cuadrado que es constante, ¿está bien? Entonces, fíjense, en este espacio, fíjense, el movimiento, esto correspondería a una esfera, ¿eh? Es más simple en sentido que ¿está bien? Esta condición corresponde a una esfera. Mientras que la energía cinética, que tampoco la puedo escribir así, ¿no? Recuerdan que la energía cinética, dos veces, si tiene energía cinética, era I1 omega 1 cuadrado, más I2 omega 2 cuadrado, más así. Bueno, pero I1 omega 1 es el L1, ¿no? Entonces, I1 omega 1 cuadrado, lo puedo escribir como I1 cuadrado omega 1 cuadrado sobre I1. O sea, L1 cuadrado sobre I1. Entonces, fíjense que también puedo escribir la energía cinética en términos de esto. Entonces, fíjense que esto acá, si ahora paso dividiendo dos veces la energía cinética acá, fíjense que me hace aparecer otra vez 1 igual a esto al cuadrado sobre algo, más esto al cuadrado sobre otra cosa, y así me hace aparecer otra vez un elipsoide, ¿no? La ecuación de un elipsoide, de nuevo, en este espacio abstracto, ¿no? De L. Fíjense ahora los momentos, los ejes serían la raíz cuadrada de 2t por i, ¿no? 2ti1, 2ti2, 2ti3. Antes estaban dividiendo los i, ahora están multiplicando, ¿eh? Abajo. ¿Está bien? Es otro elipsoide. Algunos llaman de inercia a este y no al otro, pero bueno, no importa. Son elipsoides de inercia en el sentido que están definidos por el tensor de inercia, sus semiejes. Bueno, y una cosa, entonces fíjense el movimiento cómo tiene que ser. En este espacio, el movimiento está dado por la intersección entre esta esfera y este elipsoide. Fíjense que, bueno, acá lo que se muestra es que siempre hay una intersección entre la esfera y el elipsoide. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el radio de la esfera, que es este L al cuadrado, ¿está bien? Está contenido está contenido entre los ejes mayor y menor del elipsoide. Fíjense, ¿no? Este sería el eje 1, digamos. Supongamos, por ejemplo, que estamos ordenando, ¿no? los índices, ¿no? Las componentes del tensor de inercia en este orden, ¿no? El I1 es mayor que el I2 y el I2 mayor que el I3. ¿Está bien? Bueno, elegimos los ejes para que sea de esta manera. Entonces, fíjense, el semieje el 2ti1 al cuadrado sería, ¿no? El semieje es la raíz de 2ti1, bueno, al cuadrado. Bueno, es igual a esto, ¿no? Es la energía cinética, 2 veces la energía cinética por I1, que es esto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que esto de acá, esto es I1 por I2, bueno, I1 por I3, lo que sea. Pero si, por ejemplo, justamente como tengo esto de acá aparece I1 por I2, acá I1 por I3. Bueno, I1 por I2 es más grande que I2 por I2, porque I1 es más mayor que I2. Y lo mismo, I1 por I3 es más grande que I3 por I3. O sea, acá puedo decir que esto que está acá es más grande que si reemplazo I1 por I2 cuadrado e I1 por I3 cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Se cumple esta desigualdad, o igualdad en el caso que sean todos iguales. Pero en ese caso, fíjense que esto de acá no es otra cosa que esto es L1, esto es L2 al cuadrado, este es L3 al cuadrado, ¿no? Entonces esto es el módulo del cuadrado, el radio de esto.
Entonces, bueno, acá me está diciendo que el radio de la esfera es menor que el semieje más grande. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, y de igual manera se puede demostrar que también es mayor que el semieje más chico, ¿no? ¿Está bien? Si multiplico 2t por i3, ¿no? Entonces me queda i3, acá me queda i3 cuadrado, acá me queda i3 por i2, acá me queda i3 por i1. Y como es el más chico, me queda que este objeto es más chico que si reemplazo el i3 por i1, lo reemplazo por i1 cuadrado, ¿no? I3 por i1 es más chico que i1 por i1. Entonces, bueno, de esa manera pruebo esto de acá. O sea, en otras palabras, que el radio de la esfera es menor que el semieje más grande y mayor que el semieje más chico. O sea que tiene que haber intersección entre la esfera y el elipsoide, ¿no? ¿Está bien? Entonces bueno, eso es lo... Fíjense lo que pasa acá, ¿no? Creo que está dibujado acá mejor. O más comprensiblemente. Acá, ¿no? Lo que tenemos es el elipsoide en el sistema, en el espacio este de ejes L, ¿está bien? Acá lo tenemos, por ejemplo. Y lo que tenemos es la intersección entre el elipsoide y la esfera de radio L, ¿no? L cuadrado, de radio, sí, radio L. ¿Mm? Módulo L. Siempre tiene que haber intersección. Porque ¿no? El radio de la esfera es más grande que el semieje más chico y más chico que el semieje más grande. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una posible intersección sería así. Bueno, ¿y qué muestra esa intersección? Esa es la intersección donde está el L, ¿eh? El vector L. Obviamente siempre sobre la esfera, pero también coincide con el elipsoide. O sea que el vector L, si quieren, por ejemplo, si la intersección fuera de esta manera, el vector L, con el origen, digamos, acá, estaría moviéndose sobre esta figura que está acá, la intersección entre esos dos, la esfera y el elipsoide, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, así, miren, podría ser una cosa así, moviéndose sobre esta. Acá está acá si quieren está la forma más general, ¿no? Todas las posibles intersecciones de esferas con elipsoides, considerando esta relación de ejes que habíamos visto, ¿no? Ahí está dibujado un elipsoide que tiene esta relación de ejes. El semieje en la dirección 1 es más grande que en la dirección 2 y la 2 más grande que en 3. O sea, está más aplastado en la dirección 3. ¿Eh? Y bueno, entonces dependiendo de cómo es la esfera, o sea, cómo está el L tiene que estar moviéndose en alguna de estas cosas, ¿no? Dependiendo de cómo sean las condiciones. Fíjense, acá imagínense esto, ¿no? Que se está moviendo el L, está el vector L, acá, y su punta describiendo esta figura de acá. Parece una especie de círculo, ¿no? O elipse, ¿está bien? Bueno, fíjense, ahí ahí tenemos un L que esencialmente está en la dirección, la componente más grande está en la dirección 3. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, fíjense, esencialmente, si tuviera exactamente en la dirección 3, si el L fuera justo en la dirección 3, la intersección entre la esfera y el elipsoide sería un punto. ¿Eh? ¿Está bien? Tendría una esfera que está justo contenida dentro del radio. El radio menor del elipsoide coincide con el radio de la esfera. La única intersección es un punto. Entonces el L está siempre en ese punto, está fijo ahí. ¿Eh? O sea, estaría ahí, está claro lo que está haciendo. El cuerpo está girando alrededor del eje propio 3. ¿Eh? Ahí sí tenés lo que uno a veces imaginaba que era constante, el L o el omega, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, cuando digo que el L se mueve, lo que estoy diciendo se mueve, no es que se mueva, en el espacio está fijo. Lo que se mueve son sus componentes sobre el sistema móvil. ¿Eh? ¿Está bien?
O sea, lo que están cambiando son es la orientación del sistema móvil y por lo tanto las componentes de un vector que está fijo en el espacio. Pero bueno, acá sería, en el caso ese, en que estuviera exactamente girando sobre el eje 3, el L estaría, la componente L estaría siempre la misma, fija sobre el eje 3. ¿Está bien? Eso quiere decir que el eje 3 está en la dirección de L y está girando alrededor, ¿no?, de ese eje. Bueno, ¿qué pasa si uno lo perturba un poco, ¿no? Entonces el L se aparta un poco del eje 3 y empieza su proyección, digamos, ¿no?, en el sistema este. Si uno se separa en el sistema fijo al cuerpo, ve que el L se mueve haciendo esto, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que un pequeño apartamiento del giro sobre el eje 3, lo que hizo esencialmente es hacerlo girar muy cerquita del eje 3. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense, lo mismo pasa con el eje 1, ¿no? Si el cuerpo estuviese girando exactamente sobre el eje 1, lo que tendría sería la intersección de una esfera que justo toca al elipsoide de acá, ¿no? Es una esfera cuyo radio es igual al semieje mayor del elipsoide. ¿Eh? O sea, lo contiene, si quieren. En este caso, la esfera contiene al elipsoide y justo lo toca en el semieje mayor. En este caso, al revés. La esfera estaba contenida por el elipsoide y solo se tocaban en estos puntos, ¿no? Bueno, y el punto opuesto, ¿no? ¿Está bien? Obviamente el vector L estará en contacto con uno solo, con el punto este, estará apuntando para arriba o para abajo, digamos. Podría ser cualquiera de los dos, pero bueno, si es uno es ese. Y cualquier apartamiento lo hace mover cerca de eso. Lo mismo acá, ¿no? Si estaba justo acá, bueno, siempre va a estar el L, su componente, sobre el eje 1, o sea, está girando sobre el eje 1, obviamente. Y si lo apartamos un poquito, bueno, lo que se va a hacer un movimiento de esta especie de elipse, ¿no?, que está por acá atrás, ¿sí?, ¿no? ¿Está bien? O sea que, en una palabra, fíjense que estos movimientos que son puros sobre el eje 1, sobre el eje 3, si uno los aparta ligeramente, se mantienen estables, ¿no? O no es que se va a apartar indefinidamente el eje 3, sino que se mantienen cerca al eje 3 o al eje 1, respectivamente. ¿Qué particularidad tienen el eje 3 y el eje 1? Que son los que tienen el momento mayor de inercia y el menor de inercia. O sea que, fíjense, lo que me está diciendo esto es que estos giros alrededor de los ejes principales que corresponden al momento de inercia más chico y al momento de inercia más grande, ¿está bien? Para esos casos, el giro es estable, ¿no? Un pequeño apartamiento esencialmente lo mantiene moviendo en la cercanía del eje. ¿Eh? Pero fíjense qué pasa con el intermedio, con el eje 2, que tiene un momento de inercia intermedio entre los dos. Si estuviera justo girando sobre el eje 2, bueno, ahí la esfera tendría el radio del semieje 2, toca en ese punto, bueno, y tenemos el L que se mueve, que se mantiene constante, ¿no? Mantiene su proyección sobre el eje 2, o sea que el eje 2 está fijo, paralelo al L todo el tiempo, está girando alrededor de 2. Pero ¿qué pasa si se aparta un poquito? Bueno, si aparta un poquito se tiene que ir tiene que seguir estas curvas. Fíjense que estas curvas las alejan indefinidamente, ¿no? Después podrá volver a acercarse, digamos, pero el movimiento se hace completamente alejado del movimiento puro de giro alrededor del eje 2. O si lo pasa un poquito por acá, se va por acá, ¿no? Depende para dónde lo perturbe, se va a ir para un lado o para el otro, ¿no? Pero siempre va a seguir unas curvas que se apartan mucho del eje 2. O sea que el movimiento alrededor del eje intermedio es inestable. ¿Eh? ¿Está bien? Esto me lo dice la construcción esta, si quieren, en forma geométrica. Un poquito que lo que está acá, ¿no? Ah, perdón. Acá está dibujado un poquito más en perspectiva, ¿no? Lo que haría el L, si lo aparto de moverse estrictamente sobre el eje 3, bueno, seguiría esta curva. ¿Está bien? Es más o menos claro, digamos, fíjense lo que estamos haciendo, ¿no? Nos estamos parando en un sistema que se está moviendo y estamos observando un vector fijo. Y de acuerdo a lo que es ese vector fijo, nos imaginamos lo que está haciendo el sistema móvil, ¿no? ¿Está bien?
Así que bueno. Bueno, esto que habíamos de la estabilidad, se puede hacer analíticamente, ¿no? Eso lo vemos muy rápido, ¿no? Esto, ¿no? Lo que dice acá, la estabilidad de la rotación alrededor de los ejes principales, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, fíjense, es muy sencillo. Es usar acá, usamos las ecuaciones de Euler, ¿no? Por primera vez. Fíjense, decimos, bueno, si el sistema está girando alrededor, por ejemplo, del eje 1, vamos a considerar como antes, ¿no? La ordenación el ordenamiento, no sé cómo se dice, de los momentos de inercia, ¿no? Principales. Y uno mayor que 2 mayor que 3. Bueno, imaginémonos que la rotación es esencialmente alrededor del eje 1, ¿no? Hay un omega 0, digamos, grande, digamos, o finito, digamos, alrededor del eje 1, y pequeñas perturbaciones en los otros, ¿no? ¿Está bien? O sea, está esencialmente en el 1, pero tiene pequeñas también componentes en 2, 3, y bueno, y el 1 también, ¿no? Podría estar. Entonces, fíjense qué hacemos, qué pasa, estamos considerando, ¿no? Digamos, el sistema este con estos tres cheques distintos, ¿no? Eso quería decir. Bueno, vamos a las ecuaciones de Euler y ponemos este omega en las ecuaciones de Euler, ¿no? Les recuerdo las ecuaciones de Euler, bueno, están acá, ¿no? Estas, ¿está bien? Pero estamos considerando el sólido libre, ¿no? O sea, sin esto igual a 0. Entonces ponemos los omega, eso que pusimos ahí. Bueno, ¿y qué hacemos? Nos quedamos a orden 1 en los épsilon, ¿eh? Fíjense, cuando ponemos acá, esta es la derivada, omega 0 es un número constante, su derivada es 0, me queda acá y 1 por la derivada del épsilon 1. Y las componentes 2 y 3 de omega ya eran épsilon, ¿no? Eran épsilon 2, épsilon 3, o sea, ya son de orden 2. Entonces, si me quedo el orden 1, acá me queda simplemente I1 por la derivada de épsilon 1 respecto al tiempo igual a 0. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, y si hago lo propio acá, bueno, fíjense, acá me queda I2 derivada de épsilon 2 respecto al tiempo. Y acá me queda omega 1, que era omega 0 más épsilon 1 por épsilon 3. Entonces, épsilon 1 por épsilon 3 es de orden 2. ¿Está bien? Entonces, si me quedo el orden 1, me queda simplemente omega 0 por épsilon 3. Y acá lo mismo, ¿no? Acá abajo, omega 0 por épsilon 2. ¿Eh? Entonces, me quedan las ecuaciones que están escritas acá abajo. Al orden 1 en los épsilon. Estas tres. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, ahora son más fáciles pues son lineales. Antes eran no lineales, no teníamos productos, pero bueno, ahora las linealizamos. Entonces, bueno, esto primero me dice instantáneamente que epsilon 1 es constante, ¿no? ¿Está bien? O sea que no cambia en el tiempo. O sea que la componente en 1 se mantiene constante. No solo tiene el omega 0 que es constante, sino también aún el apartamiento chiquitito es constante, ¿no? Pero lo que cambian son estos. ¿Qué pasa con los otros dos? Bueno, fíjense, serían las ecuaciones estas que están acopladas entre sí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, uno puede hacer, por ejemplo, hay varias cosas. Uno puede hacer que para deriva esta ecuación, la deriva una vez más, aparece la derivada segunda de epsilon 2, acá aparece la derivada de epsilon 3, y usa esta expresión para la derivada de epsilon 3, reemplazándola acá. ¿Eh? Y lo mismo acá, deriva esto, le queda la derivada segunda acá la derivada primera, y la derivada de esta primera la reemplaza usando esta, ¿no? Entonces, en los dos casos, les quedan estas ecuaciones ya para la variable epsilon 2 o la variable epsilon 3, ¿no? ¿Está bien? O sea, fíjense, queda una ecuación simple, ¿eh? Queda la ecuación del oscilador armónico, ¿no? Básicamente, para epsilon 2. Con lo que sería esta frecuencia, esto sería la frecuencia al cuadrado, ¿eh? Del oscilador armónico. ¿Está bien? Bueno, fíjense que justamente si este número es positivo, entonces, bueno, sí tengo efectivamente una oscilación armónica, ¿no? ¿Ok? Fíjense que este número es positivo por la ordenación de ejes que habíamos dicho, y 1 es más grande que I2 y que I3, ¿no? O sea que las diferencias son las dos positivas. Y estos son siempre positivos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es positivo, entonces lo que tenemos es
que las componentes 2 y 3 esencialmente están variando armónicamente con esta frecuencia, que es la raíz cuadrada de esto. ¿Está bien? O sea que estas dos siguen siendo pequeñas, ¿no? Porque varían con su amplitud pequeña, armónicamente. No crecen exponencialmente, ¿no? Como sería, imagínense, si este objeto acá fuera negativo, lo que tendría sería el omega complejo, digamos. Eso daría, en lugar de oscilaciones armónicas, senos y cosenos, digamos, tendría exponenciales, en el tiempo. O sea, se apartarían, no permanecerían pequeños los apartamientos. ¿Está bien? Bueno, fíjense que, bueno, esencialmente, si uno hace lo mismo ahora, en lugar de considerar que está girando alrededor de 1, lo hace, por ejemplo, alrededor de 3, pone que el omega es epsilon 1 más epsilon 2 más omega 0 más epsilon 3, y pone las ecuaciones de Euler, bueno, obtiene algo totalmente análogo, ¿no? Que el epsilon 3 se mantiene constante y que las otras dos ecuaciones, lo que digo acá, ¿no? Si propone el omega de esta manera, como está acá, girando esencialmente alrededor de 3, bueno, le quedan las mismas ecuaciones y le queda que epsilon 1 y epsilon 2 se oscilan, digamos, con esta frecuencia. Y fíjense que de nuevo esto vuelve a ser positivo, porque y 3 es el más chico de todos, ¿no? Entonces este número es negativo, pero este también, el producto es positivo. Entonces lo que decíamos recién, tanto el eje con el mayor momento de inercia como el eje con el menor momento de inercia, los dos tienen, los giros alrededor de ellos son estables, ¿no? ¿Está bien? Porque las perturbaciones se mantienen pequeñas, oscilando armónicamente. En cambio, bueno, obviamente, ¿no? Lo que pasa si lo hacemos girar alrededor de 2, ponemos que sea así, el giro esencialmente alrededor de 2, con perturbaciones en los otros. Bueno, la ecuación que obtenemos para, por supuesto, de nuevo, epsilon 2 se mantiene constante, y los que varían en el tiempo son epsilon 1 y epsilon 3, que tienen estas ecuaciones los dos. Y esta sería el omega cuadrado. Pero fíjense que ahora este omega es negativo, ¿no? Este es negativo, pero este es positivo. Y 2 es mayor que 3, pero y 2 es más chico que 1. Así que este número es negativo, y entonces lo que tenemos es una exponencial en lugar de una función armónica, con un tiempo característico que es sería la raíz cuadrada de esta, ¿no? La parte imaginaria sería. Entonces, bueno, hay tiempo característico por eso, que es el tiempo característico en el cual los apartamientos estos se hacen grandes, ¿no? Crecen exponencialmente. ¿Está bien? Es el famoso. Cuando teníamos clases presenciales, lo que hacíamos siempre, ¿no? Era tirar el borrador. El borrador, fíjense que cumple con estas condiciones, ¿no? Es muy parecido el borrador es muy parecido a esto, ¿no? Que tiene los tres ejes principales distintos, cumple con esta condición. Entonces fíjense que lo que decíamos, ¿no? El giro alrededor del eje 1 es estable, alrededor del eje 2 es estable, pero si lo hago girar alrededor del eje 2, ese es inestable, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno hacía es tiraba al aire el borrador, haciéndolo girar preferencialmente alrededor de este o de este, y veía que esencialmente seguía moviéndose igual, mientras que si lo tiraba al aire girando alrededor de este eje, empezaba a volverse loco, ¿no? ¿Está bien? Se lo veía girando en distintas orientaciones todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, era medio peligroso. Bueno, esa es la... Esto, fíjense, acá estamos analizando movimientos de sólidos que no tienen ninguna simetría, ¿no? En general que tienen los tres ejes distintos. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando terminamos con esto, ¿no? Es bastante denso. ¿Qué pasa cuando el sólido es de revolución? ¿Está bien? O sea que dos de los ejes principales corresponden, el momento de inercia que les corresponde son iguales, ¿no? Por ejemplo, si es de revolución alrededor del eje 3, los momentos alrededor de 1 y 2 son iguales, ¿no? ¿Está bien?
Supongamos que sea así, ¿no? Por ejemplo. Fíjense acá, como está, así, con esta forma de, corresponde a esto, ¿no? Imaginemos que es de revolución alrededor del eje 3 y, bueno, claramente se cumple esto, ¿no? Esto está claro que es así, ¿no? Fíjense, ¿no? Porque es así. Primero, que son iguales, está claro por la simetría, ¿no? Alrededor de la revolución, del eje de revolución. Y después, ¿por qué son más grandes que el I3? Está claro eso, ¿no? Por cómo están distribuidas las masas alrededor de los ejes correspondientes, ¿no? Alrededor del eje 3 las masas están más cerca del eje que alrededor del eje 1, ¿no? Que están más alejadas. El eje 1 o el eje 2, cualquiera, son iguales. ¿Está bien? Entonces, bueno, se cumple esta condición. Si fuera achatado en la dirección del eje 3, en lugar de ser alargado, sería al revés, ¿no? El I3 sería más grande que los otros, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense, entonces, supongamos el movimiento general. ¿Qué hacemos? Bueno, sabemos que el L es constante, ¿no? Entonces elegimos el eje Z en la dirección del L, ¿no? ¿Está bien? Este es el centro de masa, bueno, y este si quieren es el cuerpo o el elipsoide, si quieren, de inercia, con el que quieran. ¿Eh? En caso de que fuera el elipsoide de inercia propiamente, fíjense, imagínense un cuerpo que solo su única simetría es ser de revolución. Podría ser un cono, por ejemplo. ¿Eh? Un cono, el eje del cono sería el eje de revolución, ¿está bien? Pero bueno, el elipsoide de inercia que le corresponde a ese cono es un elipsoide, ¿no? Justamente, ¿está bien? Y además sería un elipsoide de revolución también, ¿no? Porque los momentos, los semiejes del elipsoide en las ediciones 1 y 2 son iguales, porque los momentos de inercia de estos son iguales, ¿está bien? Entonces, bueno, cualquier cuerpo en general es representable por un elipsoide, y bueno, y si además el cuerpo es de revolución, el elipsoide que le corresponde también es de revolución. Entonces, bueno, uno puede imaginarse el movimiento tanto ya sea del cuerpo mismo como del elipsoide que lo representa, ¿no? ¿Está bien? Eso depende de los gustos, no importa. Bueno, entonces, fíjense qué pasa por ejemplo, con las ecuaciones de Euler. Con las ecuaciones de Euler, con las ecuaciones de Euler, cuando se cumple esto, que es de revolución, o sea que I1 y 2 son iguales entre sí. Si escribimos las ecuaciones de Euler, ahora no hacemos ninguna aproximación de nada pequeño, ¿no? Ponemos todo como viene. Fíjense, bueno, obviamente acá me parecía I2 menos I1, ¿no? En la ecuación para omega 3, eso me da 0. Entonces, fíjense, esto me dice inmediatamente que la componente de omega sobre la dirección 3 no cambia, es constante. ¿Eh? Pero bueno, ¿quién es omega 3? Bueno, lo puedo escribir así. Yo sé que L3 es I3 por omega 3, ¿no? Es una forma de escribir el L. Bueno, entonces omega 3 obviamente es L3 sobre I3, ¿está bien? Y eso es constante. I3 por supuesto es una constante. Y L3, fíjense que es la proyección de L sobre el eje 3, ¿no? Uy, se me fue. ¿Está bien? Porque está acá. La proyección de L sobre el eje 3. Y esa, y bueno, y esa proyección, fíjense que hasta en términos de los ángulos de Euler, ¿no? Este es el eje 3 y este es el eje Z, este no es otra cosa que el ángulo θ de Euler, ¿no? Entonces, bueno, la proyección de L sobre el eje 3 es constante, o sea, L coseno de θ es constante. Pero obviamente L es constante, ¿no? Cuando digo L me refiero al módulo de L, ¿no? L coseno θ, quiero decir el módulo de L por coseno θ. Bueno, obviamente L es constante, su módulo también, y, y su proyección tiene que ser constante, o sea que el ángulo este tiene que ser constante. ¿Eh? ¿Está claro? Fíjense entonces que el movimiento de un cuerpo de revolución tiene que ser tal que la inclinación de su eje de simetría respecto del L se tiene que mantener constante. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces esa es una condición. O sea que en este caso el cuerpo no cabecea, ¿no?
Bueno, un poco esto es lo que nos decía la construcción de Poinsot. ¿Está bien? Si uno, si uno ponía el plano que era perpendicular a L, fijo, ¿está bien? El punto de contacto del, del, del elipsoide, digamos, sobre el plano, se describía una circunferencia, ¿no? Es lo que está haciendo esto, ¿no? O sea, el objeto este está girando alrededor de L, manteniendo constante la inclinación 3, ¿no? Del eje de simetría. Fíjense que el omega está cambiando, ¿no? El omega acá está... Fíjense, lo que es constante es L, no omega. El vector omega está precediendo alrededor de L. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjense, es lo que pasa justamente porque L y omega no son paralelos, ¿no? Uno tiene la imagen de que tiene que ser paralelos porque, bueno, ¿por qué? Porque hasta ahora uno ha trabajado con sólidos planos, ¿no? Donde el L y omega estaban los dos en la misma dirección, perpendicular al plano, ¿no? Pero no, en general en las tres dimensiones no. Recuerden, el L es una matriz, el tensor por el omega, ¿no? Al multiplicar la matriz por el vector, le estoy cambiando la dirección del vector. Entonces el L no coincide con el omega en su dirección. ¿Está bien? Entonces si el L está fijo, pero el omega no. El omega está precediendo. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues hay muchas formas de verlo, ¿no? El movimiento, digamos, cómo describirlo totalmente, ¿no? Por ejemplo, como está dibujado acá, ¿no? Fíjense, las ecuaciones de Euler me dijeron instantáneamente muy rápidamente que el θ este es constante, ¿no? Que la inclinación del eje 3 respecto del z, que coincide con L, es constante. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo es el resto del movimiento? Fíjense, si tenemos una velocidad genérica, omega, así como está acá, ¿está bien? Fíjense que tiene su componente en la dirección z, ¿no? La podemos, digamos, hay dos maneras de descomponerla. ¿Recuerdan como que en general con los ángulos de Euler teníamos tres velocidades distintas, ¿no? Una esenciales, ¿no? Una estaba sobre el eje z, que era phi punto, otra estaba sobre el eje 3, que era el psi punto, y otra estaba sobre el eje de nodos, que era el θ punto, ¿no? Bueno, acá fíjense que no hay θ punto, el θ es constante, no hay velocidad sobre el eje de nodos. Las únicas velocidades que hay, si quieren, son sobre el eje z y sobre el eje 3. ¿Eh? Una es phi punto sobre z y otra es psi punto sobre 3. Fíjense que el vector omega, por supuesto, es la suma vectorial de las dos, de las únicas dos que hay. ¿Eh? Y fíjense que no es ortogonal, no es una suma ortogonal. ¿Eh? Hay una suma de vectores, pero no ortogonal. ¿Eh? Sumo como vectores. Pongo uno, digamos, la cola de uno en la cabeza del otro, ¿no? Y lo sumo. ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces, bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Uno puede, para calcular cuánto valen phi punto y psi punto, ¿eh? Puede usar lo que yo, las proyecciones, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, eh, imaginemos, ¿no? Lo podemos calcular en un momento en que el eje X1, ¿eh? Está pasando, está en esta configuración, es que es paralelo, está en el mismo plano, ¿no? que el vector L. ¿Está bien? O sea que estos todos vectores son todos coplanares. ¿Está bien? En esas condiciones. Entonces, bueno, uno puede hacer las proyecciones, por ejemplo. ¿Está bien? Acá tiene, obviamente, la suma, digamos, de este más este da 90 grados. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, uno sabe que el omega 1, la componente del omega sobre el eje 1, ¿está bien? Fíjense que no tiene componente de psi, tiene todo componente de phi punto nada más. ¿Eh? Y es phi punto por el seno de θ, ¿no? Este ángulo, este más este da 90, ¿no?
O sea que la proyección de phi punto sobre el eje 1, que me da omega 1, es phi punto seno θ. ¿Está bien? Y la proyección de omega completo sobre el eje 3, fíjense, está por supuesto la componente psi punto que está toda sobre el 3, pero también hay una componente phi punto sobre el 3, ¿no? El coseno θ. Entonces, el omega 3 es el phi punto más phi punto coseno θ. Esto ya lo sabíamos, ya hicimos las proyecciones, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense otra cosa, que ahora en esta condición particular que la tengo acá, ¿está bien? El omega 1, ¿está bien? Bueno, esto vale siempre, ¿no? Lo que está acá. El L1, el omega 1, bueno, el L1 es I1 omega 1, ¿está bien? O sea, puedo escribir que el omega 1 es L1 sobre I1, ¿está bien? Pero fíjense, el L1 es la proyección de L sobre 1, sobre el eje 1, que es simplemente L por el seno de θ. ¿Está bien? Este es L1. Bueno, que está acá, ¿no? L1 es L seno θ. Y L3 es la proyección sobre X3, es L coseno θ, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué es esto? Eso por un lado. Y por otro lado, sé que omega 1 y omega 2 o 3 son estos. Entonces omega 1 lo escribo por un lado como phi punto seno θ y por otro lado como L1 sobre I1. O sea, L seno θ sobre I1. Entonces fíjense que acá puedo despejar que phi 1, que phi punto, simplifico los senos, es L sobre I1. ¿Eh? Y lo propio hago con esto, ¿no? Omega 3, que es esto, la proyección sobre 3 del omega, bueno, el psi punto más el omega, el phi punto coseno θ. Por un lado es eso, y por otro lado, omega 3 es L3 sobre I3, y L3 es L coseno θ. ¿Eh? Entonces, bueno, y además el phi punto ya sé que es L sobre I1, ¿no? Entonces paso esto para acá, reemplazo phi punto por L sobre I1, saco factor común coseno θ, y me queda que el psi punto es esto acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que puedo calcular las componentes de las velocidades de rotación en términos de ángulos de Euler, en términos, bueno, de la inclinación que tienen el L particular y los momentos de inercia, ¿no? ¿Está bien? A ver si quieren. Entonces, fíjense, esto me está describiendo claramente cuál es el movimiento, ¿no? Fíjense, la rotación es phi punto alrededor del eje Z, o sea, está precediendo alrededor del eje Z, ¿está bien? El vector omega, y el cuerpo, bueno, y el cuerpo completo también, el eje 3, con la velocidad phi punto. ¿Eh? Phi punto, si quieren, sería la velocidad de precesión alrededor del eje Z. Pero además también está girando, el cuerpo está girando además sobre el eje 3 con psi punto. ¿Eh? Guarda que psi punto no es omega 3. Omega 3 tiene componente de la velocidad de precesión. Pero si yo imagino el movimiento como la suma de dos velocidades, pero es una suma no ortogonal, ¿no? Es la suma de estas dos velocidades angulares. Es la de precesión más esta velocidad de giro sobre el eje 3, que no es ortogonal a esta, pero no importa. Es una velocidad de giro sobre esta, que es psi punto, más esta, ¿no? ¿Está bien? Es el movimiento, si quieren, verdadero, ¿no? Que está haciendo. Que da lugar a un omega, que es la combinación de ambos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ya sabemos cómo es el movimiento. Si uno agarra un cuerpo de revolución, una botella, y la tira, la hace girar y la tira al aire, lo que va a hacer es hacer esto, ¿no? Preceder con estas velocidades manteniendo la inclinación constante. Fíjense, hagan el experimento con una botella de plástico, ¿no? Y van a ver qué hace efectivamente eso. ¿Está bien? Justamente lo que habíamos dicho antes, tirar un objeto al aire en la gravedad, que se mueva, caiga libremente, digamos, es equivalente, ¿no? Porque no tenemos torque en ese sentido. El torque efectivo, recuerdan que era del K', era el torque verdadero menos el torque debido a la fuerza externa aplicada en el centro de masa. Bueno,
En el caso de este que decimos, la fuerza externa es el peso y está aplicada en el centro de masa, o sea que se cancela, digamos, ¿no? El torque con justamente el torque. Está bien. Con, con el torque de la fuerza total aplicado en el centro de masa. El K' es cero. Entonces vale toda esta consideración. ¿Está bien? Bueno, entonces esencialmente lo que hemos analizado, bueno, acá lo que estaba era el análisis, cuando en general cuando no coincide el eje 1, ¿no? No está en el plano, en el mismo plano de él. Pero no importa, si uno hace las proyecciones da exactamente lo mismo. Es más complicado, pero da lo mismo. Uno puede hacer la cuenta cuando coincide directamente, más simple. ¿Está bien? Bueno, entonces esencialmente lo que vimos son las dos representaciones geométricas que me dan una idea, ¿no? La de Poinsot y la otra, la en términos del L, que me dan una idea de cómo se mueve un cuerpo en general, ¿no? Con los tres momentos de inercia distintos. Y después, bueno, un poquito la estabilidad, ¿no? Cuando tenemos los tres distintos, bueno, que el giro alrededor del eje al cual le corresponde el momento intermedio es inestable, mientras que los dos son estables. Y bueno, y cómo se mueve un sólido. Bueno, todo esto siempre es libre de fuerza, ¿no? Estamos hablando sólidos libres de fuerza, pero un caso con los tres momentos de inercia distintos, bueno, y un caso del sólido de revolución, ¿no? Que es muy habitual, obviamente, ¿no? El torno, digamos, es una maquinaria que se usa mucho, entonces siempre genera cosas que, en general genera cosas que tienen simetría de revolución, ¿no? Entonces los objetos fabricados son en general muy simétricos y cumplen con esta condición. Y el movimiento es este, ¿no? Inclinación constante y una precesión alrededor del L junto con un giro alrededor del eje de simetría. ¿Vale? Bueno, ahí está. ¿Alguna consulta? Medio densa, ¿no? Bueno, no, vamos a parar de grabar. Así.